El Solid, quería responder unas preguntas de Eder. Deja apagar ahí el video, no te creas. Donde dice, preguntaba usted de cómo se hacía el análisis. Bueno, dice aquí. Ahorita lo veo. Y lo grabé como teoría. ¿Cómo le puse? Deja de acordarme cómo le llamé a estas mentiras. Voy a tener que salir porque no lo encuentro así. Como sé dónde está. Ahí está. Ahora sí, para no regresarme mucho y verlo así muy rápido. Digo, ya si tú quieres profundizar, pues adelante, ¿verdad? Pero es de esperarse que cuando manejan software de ingeniería, pues se hagan preguntas de ingeniería. Digas, a ver, ¿por qué SolidWorks maneja URS? ¿Por qué maneja AMP? O sea, ¿qué es eso? Hay mucha teoría al respecto, muchísima, ¿no? Pero nada más con afán de ayudarte un poco. No se alcanza a saber, aquí esto lo bajé hoy en la mañana. Dice aquí, foro de discusión de SolidWorks. Yo tengo una clave ahí y me pongo a debatir con otros ingenieros. Veo sus pláticas y tengo duda, les mando preguntar, ¿no? Para ver, oye, tengo duda en esto. Obviamente que yo vi ya pláticas que ya había, fíjate a qué horas, ¿eh? Esto lo contestó tal Emilio Graf. Y dice, ¿a qué se refiere el sensor de frecuencia en SolidWorks? Y no me voy a explicar todo lo que él pone ahí, ¿no? Me voy a ir directamente a lo que ustedes están haciendo ahorita. Y bueno, no le voy a dedicar tanto tiempo, pero sí quiero ser muy claro. Dice aquí, caso contrario, los desplazamientos que nosotros vemos no son sensados. Los códigos de elemento finito, o sea, el sistema de elemento finito que es el que sigue SolidWorks, calcula la frecuencia natural en la forma, en la geometría. Dice, y lo que yo puedo escalar son vectores de posición, es lo que dice ahí. Dice, se toma un valor arbitrario seleccionado de una escala normalizada. La ecuación de equilibrio que resuelve el programa no considera fuerzas externas. La ecuación es F igual a MA por CB más KU. La F debería de ser la fuerza externa y vale 0. La C, dice aquí, es el amortiguamiento, que en este caso vale 0 por lo que la ecuación se reduce a esto. 0 es igual a MA por KU. Bueno, podría explicar qué es cada cosa, pero no me voy a entretener ahí mucho en eso, ¿no? Fíjense cómo no hay fuerza, es una ecuación de segundo orden, ¿no? Si yo sigo en lo que él explica y me voy al final, dice, cuando yo hago un ploteo o hago una gráfica en SolidWorks, el color rojo me indica el 100%, dice, no tiene unidades. Porque tú, ¿qué unidad es esa? Ninguna unidad. Es el 100% de lo que esté ocurriendo. Puedes poner la pieza a vibrar hasta el infinito y él te dice, cuando llega a tantos hertz, sin importar las fuerzas externas, se va a querer comportar así. Ese color me representa el 100% del fenómeno. Es lo que dice ahí. El color verde me representa el 50% y obviamente que me falta el azul, que sería el 0. Eso no lo dice, pero es obvio. Entonces, no sé si eso te arroja un poco de información de lo que está diciendo ahí. No tengo fuerzas. Para yo poder saber el dato en milímetros, cuánto se deformó realmente, necesito meter fuerzas. Y eso hace más complicado el análisis. ¿Se puede hacer? Sí, de hecho voy a mostrarte uno rápido para que veas cómo se haría. Dime. Sí. Pásame. Poner la animación, hacer un croquis, más o menos medir hasta el punto donde se encontraba el más alto con respecto a tu cero, a tu nominal. Y saqué más o menos cuánto vale. Y sacaste una razón de proporción, me imagino yo. Ya nomás dije, pues ahí es el máximo, pues ahí es el... Es que realmente es lo que hace Solid. Solid lo que hace es verifica ese vector, cuánto, no le importa la magnitud del vector, ojo con eso, porque no tiene una fuerza externa. Sabe que se va a desplazar más ahí, ¿qué tanto más? No lo sabe. Entonces, lo que tú haces es lo que hace Solid. Él ubica un punto y dice, de aquí a aquí, esa escala, y le pone un color, representa el máximo, y este de acá representa el mínimo. ¿Qué tanto? No lo sé hasta que le ponga fuerzas. ¿Cómo lo podrías tú generar? Pues muy sencillo. Tú te vas a buscar material acero aleado, porcentaje de elongación, y que te diga, no sé, para una probeta de 30 centímetros, se deforma el 3%, y después de eso ya es plástico y se rompe. Ah, ok, ya sacas una razón de proporción, ¿no? Tu placa sabes cuánto mide, la más larga. Entonces tú dices, ok, mide esto,
Entonces, ¿cuánto debería de soportar? Entonces ya sé la distancia. La que yo observe máxima ahí es esa. Eso es lo que tendrías que hacer. Que me imagino que algo así hiciste. Y para eso estaba pensando de que pues, si tengo de que la placa era de, bueno, la que se hizo la prueba eran de 25.4 centímetros, de Milímetros. Y decía que se deformó un 30%. Así Ya, es. ¿no? Pues hago una esa regla de 3. Una razón de proporciones, una regla de 3. Bueno, yo una regla de 3. Yo lo conozco por razón de proporción. Y me dijo, para 250 milímetros, pero me dio bien alto. Dije, no, pues esto no tiene sentido. Es lo que te digo, que no tiene un valor real. Lo que tú podrías decir, si este es mi 100%, que eso es diferente en tu análisis. Dices, ¿sabes qué? Mi pieza original son 25 milímetros. Es lo original. Y me dice el material, ¿cuánto es lo que te dice que soporta elongación? ¿Qué porcentaje? Si lo investigaron. Bueno, para mi caso era un acero ferromagnético. ¿Cuánto te da porcentaje? Era un 30%. 30% del valor que tienes. Tienes 25, ¿cuánto es el 30%? ¿Cuántos milímetros? Más o menos 7 milímetros. Dices, ok, calculo yo mi valor, 10 milímetros máximo, exagerando. Quiere decir que cuando yo vaya a mi frecuencia crítica, que es la primera, el pico más alto que yo vea ahí de deformación correspondería a ese valor. Mi 100% es ese valor, en la primera frecuencia que tienes, en el primer valor crítico, porque tu velocidad crítica es el primer modo de vibración. Cuando lo pones ahí a que vibre te hace 5. Agarras el primero, le das doble clic, donde observes el pico más alto. En ese punto, ese es el 100%, sería el valor que tú tienes a ruptura. El 30% y de ahí para abajo. Así lo puedes interpretar. Para saber el dato real, así exacto, tendrías que agregarle fuerza. Pero bueno, quería mostrar esa parte para que veas que no es ficción y no lo invento. Sí, ahí de donde te explica, ¿no? Pero es información que yo manejo ya de hace tiempo. Y estar fundamentando lo que tengo que estar buscando, a ver dónde aparece eso para que lo veas. También me preguntabas que qué solver elegimos. Pues hay mucha explicación en eso, no me voy a entretener. Pero hay algunos tips como este, ¿no? Dice, si yo quiero generar una malla, un mallado que es incompatible porque las piezas son muy pequeñas, si yo quiero generar cálculo con gravedad o fuerza externa, me sugieren utilizar elemento finito plus o grandes desplazamientos. Si no, bueno, entonces ¿cuándo utilizo los demás que aparecen? Bueno, cuando tengo inestabilidad, cuando el modelo es rígido, cuando tengo millones de grados de libertad, pues entonces checa por favor tus condiciones de frontera y preferentemente cambia, no utilices FFE+. Entonces hay reglas, pero que tendrías que estudiar más a detalle el solver, o sea, conocer más el programa. Y es meterme más al programa que a la materia, entonces no es mi interés. Por eso no lo hago tanto, ¿no? O sea, hay mucha información de por qué, pero tendrías que llevar una materia que se llama elemento finito. Entonces creo que no, es otra adicional, ¿no? Entonces es el caso que estamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, yo estaba explicando también cómo era la segunda pieza que hicimos, el segundo ensamble. El ensamble. Y fíjate que cuando comparaba la real con la automática, sí, así más grande. De primero, casi no había variación, de hecho estaba igual. Okay. Ahorita vamos a ver ese para ver si te... Que ese es el caso donde dice que la elongación ahí es demasiado grande en el modelo. Si tú quieres saber si el modelo puede representar la realidad, y eso nomás te lo pongo como ejemplo, SolidWorks se lo preguntan obviamente los proveedores, ¿no? Los que usan su dispositivo, y él hace ejemplos como este para explicarlo y lo presenta en los Launch and Learn que hacen, ¿verdad? Sus reuniones donde te invitan como usuario y presumen su software, ¿no? Entonces alguien le preguntó, bueno, ¿y cómo sé si la frecuencia que me das es real? Entonces él analizó ese caso, que es el de la campanita con el que timbras ahí en los hoteles, según las películas americanas. Entonces ellos lo hicieron físicamente, lo hicieron vibrar y tomaron los decibeles físicamente. Y después lo hicieron en SolidWorks, le aplicaron el modelo y compararon. Y bueno, es lo que me dice aquí, ¿no? Dicen, mira, estos son los resultados que yo obtengo. El modo de vibración del 1 al 5, que siempre es el del 1 al 5, lo que nosotros hacemos. Dice que aquí está la prueba que hicieron, es la prueba física, lo que les da, por eso es testing. Realmente cuánto es la vibración, midiéndola con un aparato, haciéndolo con el método de elemento finito que usa SolidWorks y el porcentaje de error. Entonces, bueno, te da una idea de por qué ellos justifican, mira, pues usar el software y te vas a evitar comprar el aparato especializado y quien te interprete lo que dice el aparato. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, todo tiene un fundamento de por qué lo vemos, ¿no?
pero nos llevaría un poquito más de tiempo. Un poco mucho, diría yo. Creo que ahí me llevarían más todas las unidades. Por ejemplo, en el primer modo de vibración, Sí. estoy más o menos ahí comparando y me quedé que no, pues ese primer modo de vibración era demasiado información, por así decirlo. Más adelante llegaré a ese punto en donde te explica, la teoría te dice, primer modo de vibración se conoce como velocidad crítica o frecuencia crítica. ¿Por qué? Porque es la primera vibración aleatoria que ocurre en el sistema que lo hace deformarse de manera exagerada. Eso es lo que dice la definición. De ahí en adelante va a buscar el siguiente pico de frecuencia que genere otra deformación exagerada, no igual que el anterior. Por eso dicen que el que genera ruptura o el que hay que cuidar, por eso se llaman frecuencias de resonancia, todas. Pero el primero, la primera reacción comúnmente es la que lo puede romper. ¿Por qué no se rompe? Porque el material es dúctil, entra el porcentaje de ductilidad. Si haces esa misma prueba con una copa de vidrio, lástima que aquí no tengo ni el recurso, ni el tiempo, ni soy tan desgraciado, perdón la palabra, ¿no? Pero en otras instituciones, tipo MIT, te enseñan a hacer esta prueba que hicimos, dicen, a ver, usted hágalo con una copa de cristal. Si no se rompe, en el cálculo que me dijo, pues reprueba. ¿Por qué? Porque él sabe que el vidrio no va a tener la deformación. El cálculo te dice a qué frecuencia. Tú haces la prueba y te dice tantos hertz, verás la vibrar a esos hertz. Y si no se rompe, está mal hecho tu cálculo. Aquí se puede hacer algo así, sí, pero tendría que romper cuántas copas y traer todo el dispositivo, tener un medidor de frecuencia real y hacerlo. Y no tiene que ver mucho la forma en que esté el material. De hecho, no es la forma la que afecta, porque la forma la generas aquí cuando calcula la inercia. O sea, lo calculas en sólido, haces el perfil, lo revolucionas, le dices es cristal. Lo que me refiero es que la placa que hicimos aquí, ¿por qué no la haces físicamente? Porque la placa te va a soportar, se va a deformar. Tendría que ser muy grande la frecuencia para romperla. ¿Y cómo logramos esa frecuencia aquí en real? Tendría que tener una máquina que la haga vibrar a esa frecuencia, pues ¿de dónde la sacas? Ellos, como sí tienen los recursos, pues tienen una máquina, una mesa desbalanceada, desbalanceadora que le llaman, en donde tienen un motor excéntrico que gira a gran velocidad y pones la pieza y está vibrando a tal velocidad que sí logra los hertz que ellos quieren. Aquí tendría que primero hacer la máquina, la mesa de vibración. He hecho algunas en otras instituciones, pero no a esas velocidades. Sí, lo he hecho para otro tipo de pruebas. Pásale, compañero. Trabajo, ¿no? Sí, de repente. Nombre sí lleva, ¿verdad? Porque luego me entregan fantasmas. Sí, Yo no sí, quiero sí. eso. Con eso. Muy bien, compañero. Gracias. Ándele. Bueno. Entonces, tratando nada más de abonar un poquito de por qué, ¿no? Ya a ustedes les tocará profundizar. Aquí vemos generalidades. Realmente no pueden ser expertos en 4 meses. Y con el bagaje anterior, pues menos. Pero hay que ponerse uno, ¿no? Y lo comento por eso. Hay cosas de aquí que estoy seguro que no sabes. Y que te lleva tiempo ir aprendiendo. ¿Qué es eso? Aquí el programa me dice ver frecuencia en ejes, frecuencia de Rayleigh o primer velocidad crítica. Viene en su programa en la 4ª unidad. Ahí voy a retomar el punto y a contestar esa pregunta que tú haces de por qué cuando genera la primera frecuencia es cuando más se deforma, ahí es cuando se calcula. Aquí solamente dice calcular modos de vibración. Pues ahí está. Son los 5 modos de vibración, ahí está, ya los estamos viendo. Todavía no los entendemos del todo, pero los estamos viendo, ¿no? Obviamente que para poder responder a la pregunta de cuánto se deforma realmente, yo no les voy a pedir que hagan esto porque no sé si su computadora pueda. Si lo pueden hacer excelente, les va a ayudar a hacer el reporte más fácil. Si no, bueno, pues al menos tienen la idea. No sé si observas que yo copié totalmente la simulación. El solver tiene la opción. Le das botón derecho del mouse y le dices copiar estudio. Pero cuando le dices copiar estudio, depende de la versión que tengas, te pregunta si quieres un estudio de frecuencia nominal, que es el que hicimos nosotros, o quieres que sea dinámica lineal. Una de estas dos les va a aparecer. Yo le dije que fuera dinámica lineal. Cuando le llama dinámica lineal es que tiene fuerzas. Entonces yo agregué que fuera dinámica lineal y le puse el nombre que se llamó estudio de frecuencia 2. Borré esta parte para que nomás tenga ese nombre. Y es el que ven aquí al ladito, el 2, este que está aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera? Muy rápido, no me voy a entretener porque el que lo pueda hacer lo puede replicar después. Pero para dar más información, ¿no? Lo primero es elegir el material igual que la vez pasada. Quiero que veas que para poder hacer esta práctica te pide el solver que sepas el coeficiente de amortiguación y ningún material de la base de datos de SolidWorks lo tiene. Ninguno. Tú lo tienes que buscar. Esa es la chamba y eso es complicado, ¿eh? De hecho, eso cuando me ha tocado dar ciencia e ingeniería de los materiales, alguna o que otra vez, le he dado 2 o 3 veces esa, muy pocas veces. Y el Askeland es la Biblia, no lo sabemos casi de memoria.
al chavo yo le pongo eso, a ver, búscame este coeficiente, a ver, encuéntralo, y eso ya con eso valido taller de investigación, y qué poquito sabe de ciencia de ingeniería de los materiales, no lo encuentra, que es señal de que no sabe buscar, no es fácil encontrarlo. ¿Cómo lo veo? Me voy aquí, coeficiente de amortiguación, ND, dale a cualquier material que quieras, a ver si lo encuentras. No dice, no disponible, no está. Y búscale en el que quieras y no va a estar. Lo tienes tú que agregar. Bueno, ¿hay cómo engañar al programa? Pues claro, todo tiene cómo engañarlo. Le voy a asignar el material, aunque me va a decir no tienes el material, no lo puedes calcular, o la curva de comportamiento. Bueno, de otros experimentos, de otros investigadores, yo sé cuál es el coeficiente de un acero y se lo agrego y con eso lo resuelve, pero necesito saberlo. Entonces ahorita le puse el acero aleado, que el dato no lo voy a poner ahí para que tengas que investigar obviamente. Le voy a agregar una fuerza, en vez de dejarlo totalmente aislado, le voy a agregar, y aquí aparece, una carga o masa remota. Cuando le agrego una carga remota me pregunta dónde quieres la carga, elijo esta cara, la cara de arriba, ¿no? Y en la parte inferior yo le digo cuál es la fuerza que quiero agregar. Pregunta típica de estudiante, ¿verdad? ¿Por qué Newton cuadrado sobre Hertz si dice fuerza? Entonces, bueno, es meterme a un análisis complejo, dimensional, pero no me voy a entretener mucho. Voy a mostrarte dónde viene ese debate, que fue un tema de debate de SolidWorks, que hace unos años estudiamos, para que veas por qué. En realidad son newtons, si ahí dice Newton cuadrado sobre Hertz, son newtons, porque en realidad no es fuerza, es le llaman ellos promedio de fuerza estadística, le llama SolidWorks, un PSD, le llama fuerza PSD. ¿Qué será eso? Es un promedio de cuánto está actuando la fuerza, pero te voy a mostrar para que no creas que es ficción. Y cuando yo le digo investigue, hágalo, pues veo que no hay mucha investigación por parte de los estudiantes. Por eso nos quedamos siempre en las mismas, ¿no? Pero bueno, con afán de explicarlo, veremos, fuerzas, no le di al que quería. Dice, análisis de fuerzas lineales en sistema dinámico. Pregunta de estudiante, y lo digo literal, fue un estudiante el que preguntó. ¿Cómo determino la fuerza en un estudio dinámico? Me da Newton cuadrado Hertz. ¿Cómo es posible que esto sea Newton? Oh, bueno. Y ya le responden como 20 monos, y dicen, pobrecito. No lo dicen así, son muy elegantes. Pero esta parte se me hace interesante. Dice, bueno, salud. El promedio de vibración que me da, o el espectro de vibración, lo que calcula es, dice aquí, densidad del espectro. No, en realidad no es densidad, es fuerza, pero bueno, no me voy a pelear también con ¿no? Es espectro de fuerza. Es un estadístico de la frecuencia. Es lo que te da. Entonces no es Newton cuadrado, aunque ahí lo digo. ¿Sí? En realidad es fuerza. Si yo elegí, pero es un RMS, que ya vimos que es RMS, estamos hablando de vibraciones. Dice, esto es el RMS de la fuerza. Entonces, bueno, para que diga, ok, ya entendí, no estamos mal. Sí, sabemos que es fuerza. Si ahí dice Newton cuadrado Hertz, son newtons. Si elijo libras cuadrada Hertz, son libras fuerza. Si elijo kilogramos fuerza cuadrada Hertz, son kilogramos fuerza. Más o menos vamos bien hasta ahí, para no regresar. Y voy a tratar de hacer eso, cada que haya cosas así muy raras, al menos poner qué referencia tendrías que buscar, ¿no? Para evitar que nos regresemos tanto, que no le veo yo el caso. Me meto a análisis dimensional, metrología, semestre 1, entonces donde ves esto, ¿no? O sea, todas las variables que hay de unidades, que es un PSD, que es un espectro, y estoy seguro que no, pero bueno, entonces esa es la parte, ¿no? Y hace algunos años di metrología, hace algunos años, yo soy metrólogo, también lo voy a aclarar, fue mi primer trabajo, metrólogo. Bueno, entonces tengo fuerzas, ¿no? ¿Dónde va a ir la fuerza? Vean mi dibujito, la fuerza va en Z, aquí. Entonces Z es esta de aquí, yo tendría que ponerle aquí, yo ya hice el cálculo, pero lo voy a volver a hacer, le tendría que poner aquí Z y cuántos Newton le quiero poner a que cargue ahí la placa. En realidad tú, como no le estoy poniendo gravedad, tendrías que ponerle cuánto masa es afectado por la gravedad. Si yo sé la dimensión, sé la densidad, pues debo saber cuánto masa eso, ¿no? Y nada más lo afecto por la gravedad y le pongo ahí el dato, ¿sí? En newtons o en la unidad que quieras, ahí lo pones. Y ves la dirección, bueno, yo lo suelo girar para ubicar si es en la dirección que yo quiero, ¿no? Ahí se ve doble porque yo ya tengo una fuerza en ese punto. Y le das a aceptar y ya tienes tu fuerza. De hecho, yo ya lo había hecho, aquí está. Yo le puse 2 newton, nomás como prueba. Y luego en la 2, en la 1 le puse 5 kilogramos. Tengo 2 análisis que hice, ¿no? Bueno, ya le puse la fuerza.
¿Qué hay de diferente adicional? Pues ya casi acabamos, es muy sencillo. Creo la malla, sujeto en ambos lados, igual que la vez pasada. Esto es lo que cambia. Amortiguación. Le voy a dar botón derecho en ese amortiguamiento. Definir. Y lo voy a explicar así muy breve para no entretenerme tanto. Dice amortiguamiento modal. Se refiere a cuál es el coeficiente de amortiguación de ese material. Entonces lo tienes que saber, ¿no? Y ese se lo agregas aquí. Le das doble clic. Originalmente dice 0, ¿eh? Ahí ves que dice 0.8, yo lo puse. Doble clic y le pones cuánto. Ese coeficiente es adimensional. Y de hecho es más pequeño. Yo probé con el más grande a ver cuánto podía calcular. Por lo regular está por el orden de las 100 milésimas comúnmente. Para que te des una idea, ¿no? Cuánto vale, ¿no? Esa es una manera. ¿Qué otra manera tiene Solid? Que ya estuviera en la librería el dato ese que vimos y que le dieras nada más aquí. Si estuviera ya en la librería donde decía no disponible y que ahí ya dijera el dato, pues ahí le pones y directamente lo jala, ya no tienes que poner nada. Pero ya vimos que no lo tiene. Si le pongo ahí me va a poner error, no aparece en biblioteca. Entonces, la otra opción es Raleigh. No me quiero adelantar. Ese método de Raleigh lo vamos a ver en la unidad 4. Hay un método de un autor, que es Raleigh, que él sugiere cómo obtener ese valor. Y tampoco lo uso porque ahí da parámetros. Y si yo uso esos parámetros, dice, ok, voy a seguir el método de rigidez de Raleigh para calcularlo. Y va a decir, oye, no encuentro la curva de comportamiento. Me va a marcar que no aparece un dato en la biblioteca para usar ese método. Entonces, para no ahondar más en eso, pues yo les diré que lo que yo hice fue editar, uso el amortiguamiento modal del material y yo lo asigno aquí, coeficiente de amortiguación, y yo le pongo cuánto. Claro, lo investigué, es adimensional, y aceptar. Una vez que haces eso, bueno, pues ya nomás le dices resolver, ejecutar estudios, se tarda algunos minutitos, no mucho, y ya vean la diferencia. En el otro que nos daba 5 frecuencias de vibración, en este solo les va a dar 2, tensión y desplazamiento. El tercero yo lo agregué. Si le doy en tensión, ustedes lo conocen como esfuerzo, eso ya lo vieron en mecánica de materiales, me va a dar el esfuerzo según la teoría de falla de von Mises y me lo da en este caso en pascales. Entonces me dice que con esa carga sujeta a una cierta cantidad de hertz, porque me lo dice aquí, valor RMS, a cierta frecuencia se va a mover con ese peso y me dice, ese es el esfuerzo, no derivado a la carga, derivado de la carga moviéndose a esa frecuencia adicional. Es como que yo lo hago vibrar a cierta frecuencia y aparte tiene una carga. ¿Sí me explico? ¿Como restricción? Es la restricción. En el otro yo lo hago vibrar sin importar las fuerzas. Aquí le pongo una fuerza y aparte lo hago vibrar. Y quiero ver qué pasa. Pues pasa un esfuerzo. Tú ya sabes que podrías comparar ese con el esfuerzo de ruptura. Y ves que está muy lejos, ¿no? Límite elástico. Aquí te dice cuánto. Abajo. Estamos en un orden pues, mucho más pequeño. No le va a pasar nada. Está a la mitad. Te des una idea, ¿no? Puedo ver el desplazamiento, que es en el otro, no podía hacerlo con datos. Le doy doble clic y aquí dice URS y te dice los milímetros que se va a deformar, porque está en el sistema internacional, que se va a deformar la pieza en base a la carga y a los hertz. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cómo sé a qué hertz se generó eso? Porque no me lo dice aquí arriba. ¿Cuántos hertz lo hizo vibrar? Salud. Solo me va a dar la primer velocidad crítica, no me va a dar la 5, me va a dar la primera, que es la más crítica siempre, la que puede generar la ruptura. Después puede tener incrementos, ¿no? Y el modo de vibración, ¿cómo lo obtengo? En resultados le di botón derecho y hay una opción que dice ahí trazado de forma modal. Le digo, ok, calcúlalo y me va a decir a cuántos hertz generó la prueba. Bueno, yo ya le di, no lo voy a dar otra vez a aceptar porque ya está aquí abajo, ¿no? Y cuando le dé a aceptar, lo que va a generar es, vamos a verlo ahí, me va a explicar con ese peso y esa frecuencia, esa que generó él ahí, que es 1.3 por 10 a la 5 Hz, es muy alta, se empezaría a observar el fenómeno de deformación. Claro, hay que verlo en vistas, ¿no? Laterales, para poder observar en qué plano ocurre. ¿Dónde está la carga? Se ve estable, ¿verdad? Ahí no hay aparentemente carga, ¿no? O no se observa la carga, ¿no? Entonces, esto es lo que me da, y aquí ya, si tú observas, no me da. ¿Por qué no me da la gráfica de cuántos datos que decía ahí amplitud, ¿no? AMPRS decía. ¿Por qué ya no me lo da? Porque ese ya está en la deformación, en el desplazamiento, en milímetros. Aquí nomás me dice dónde ocurrió el fenómeno. ¿Cómo ocurrió? Sí, cómo ocurrió. ¿Por qué esto lo puedo hacer? Porque lo hago dinámico, ¿no? Para eso tendría que saber la masa y ver si tu computadora puede hacer eso. Hago la aclaración. No sé si pueda, o sea, ahí depende ya sus máquinas, ¿no? Ese es el ejemplo, ¿no? Pero para tratar de explicar un poco más, porque creo que no había quedado bien clara esa parte, ¿sí? ¿Dudas de eso? ¿No? ¿Mande? Es que Sí, le botón derecho crear malla. en un estándar. Sí, malla estándar. De ¿Cómo- hecho, cómo si lo tu copiamos? computadora no puede, si fijaron yo lo bajé al mínimo. Pero si tu computadora no puede, bájalo al mínimo. ¿Cómo lo copió?
¿Cómo lo copié? Nomás le di botón derecho aquí en la pestañita y le di en copiar estudio. Y ya. Nomás que aquí pon que estudio es, ¿verdad? Dinámico. Y ya. La malla la hice la más... concéntrica, ¿verdad? ¿Mande? La carga fue concéntrica. Yo nomás le pongo carga en esta cara y él solito va a elegir el centro. El centro. A menos que yo le ponga, ahí tiene coordenadas X, Y, Z, lo puedo mover a donde yo quiera. Puedo hacer la remota, fuera del objeto, a un lado, pero pues no me meto ahí, ¿no? Ahorita algo así sencillo. Le di, eso sí, aclaro, le hice una malla muy arcaica. Muy grande. Le puse, sí, para que se tardara menos, mira. La más, que tenga espacios más grandes, para que no se tarde, dígame. La motivación ayuda a que vibre más o menos. ¿Perdón? La motivación, bueno, el concepto de motivación ayuda a que vibre más o menos. Entre más amortiguado esté, menos va a vibrar. Esa es la lógica. Y ese es inherente al propio material. No es que le agregue un amortiguador, sino es su propia amortiguación de la cohesión que tiene la unión química. Entonces, entre más coeficiente, menos se va a mover. El desplazamiento va a ser más pequeño. ¿Viste cómo calculó el amortiguamiento? No lo busqué. Lo busqué. Sí, no lo calculé, lo busqué. No se podría calcular por el método que usted dijo. ¿Qué? ¿Por Rayleigh? No, Rayleigh lo que hace es, sabe el coeficiente que investigó y lo vacía a una matriz. Obtiene los datos de una matriz de rigidez. Entonces, con un dato experimental obtiene los coeficientes matemáticos de una matriz. Es otro método más interesante. Bueno, ese es el 1, nada más para acotar. El 2 va a estar muy fácil, me va a llevar 5 minutos porque es prácticamente idéntico, pero vamos a explicar cómo se genera, ¿verdad? No debe de haber problema porque si entendieron el primero, el segundo es exactamente igual, que era el que teníamos aquí, ¿no? Voy a explicar el estudio básico de frecuencia y después explicaré el dinámico para quien pueda, según su equipo, utilizarlo, ¿no? Sí había comentado ya que aquí yo le quité la rigidez que tenía o la fijación, ¿no? Y lo dejé móvil, ¿no? A cierta distancia, obviamente, ya lo habíamos platicado. Si me voy a mi estudio y observo el análisis que se hace, pues asignábamos el material, ya habíamos dicho, lo fijábamos, ya habíamos dicho que se ponía un contacto global, creaba una malla y obtenía los resultados. Hasta esa parte no hay ningún problema, es muy sencillo. Ya sabemos que el primero es el crítico y aquí era la duda otra vez, ¿no? Oye, pero ¿qué unidades son estas que están aquí? No, son unidades simplemente de escala, no me dan un dato real. Ocurrieron a aparentemente 1962 Hz, el más crítico, y después a 5000 y ya no hay tanta diferencia en el fenómeno. Simplemente se observa más movimiento, pero no más amplitud. Es decir, se mueve en diferentes regiones, pero se mueve lo mismo, es lo que estamos diciendo, aunque hayan incrementado prácticamente 3 veces los hertz. Si yo hago un análisis dinámico, que yo hice aquí para tratar de explicar algo similar a lo que hice ahorita con la placa, no sé si observan una diferencia aquí, en el simbolito, a ver si alcanza a ver. Hice un análisis dinámico, pero el análisis dinámico no nada más es de un tipo, es de muchos tipos, ¿no? Este software maneja 3. Si yo le digo estudio de frecuencia, que teníamos, me preguntaba siempre en el estudio de frecuencia que voy a hacer, vamos a tratar de ubicarlo, a ver si se alcanza a visualizar. Dijimos que era dinámica lineal, vean si le agrego carga, y vean cómo aquí me pregunta. El anterior lo hice así, pero puedo hacerlo armónico, aleatorio o con espectro de respuesta. Este es el que estaríamos hablando nosotros. ¿Por qué? Porque realmente yo no sé cuál es la frecuencia crítica, la quiero encontrar aleatoriamente, lo va a hacer vibrar cada vez más hasta que encuentre una respuesta que no esperaba. Eso es aleatorio, es como ocurre, como se calcula realmente, es este tipo. Sigue siendo dinámica lineal, pero es vibración aleatoria. Si yo selecciono y le doy a aceptar, se va a ver en mi programa así, es aleatorio, ¿no? A diferencia del que teníamos de la placa, este es lineal aleatorio. Elijo los materiales. También voy a observar que ese material no tiene coeficiente de amortiguación. Use el que use, Solid no los tiene. Pero bueno, es una mejora que podrían hacer. Contactos siguen siendo contactos rígidos, 1 o 2. Sujeción ya habíamos visto igual. Aquí es lo que cambia. Yo le quise agregar un torque porque alguien por aquí me preguntó, que de hecho no vino. Se le ponía un torque. Bueno, le puedo poner velocidad. La potencia se divide, ya sabemos, en 2, ¿verdad? Torque y velocidad. Entonces el Solid me permite en un análisis dinámico poner torque. Entonces no puedo poner la velocidad, pero puedo poner el torque. Se supone que la potencia del motor que está conectado ahí debe ser constante, ¿no? A menos que tenga un variador, pero bueno,
Entonces yo le puse aquí en el torque una carga externa, se fijan que aquí dice fuerza y torsión, le puse en la cara del cilindro. Me pregunta con respecto a qué eje, no sé si han creado ustedes ejes en piezas cilíndricas, en Solid. Pude haber puesto ensamblaje, geometría de referencia, eje, y pondría un eje que se ve en amarillo, dice el autor, un eje en el centro de la pieza. Si hago eso, me pregunta con respecto a qué va a girar el elemento y tendría que elegir ese eje. Como es una única pieza que estoy eligiendo, pues puedo elegir la misma cara y él sabe que va a girar con respecto al centro, para que cuando me ponga los vectores se observen alrededor con respecto al centro, no se vean excéntricos, pues. Le puse 50 Newton metro, vean cómo otra vez es el torque, dice Newton metro cuadrado Hertz, lo mismo que platicamos con la fuerza, es un promedio de torque. Entonces le voy a dar un torque de 50, el sentido lo puedo manipular yo, a ver si se alcanza a ver, porque el proyector no nos permite ver tanto, pero ahí se ve hacia dónde sería el sentido de giro, ¿no? En mi análisis lo había hecho sentido manecillas del reloj, en el elemento, ¿no? Y simplemente le doy aceptar, palomita. Puse 50 Newton metro, me vuelvo a poner en isométrico para ubicarlo, aplico la malla y voy a cambiar el amortiguamiento, se lo pongo para saber que me quedan 5 minutotes, tiempo exacto para acabar. Ok, lo edito y otra vez es lo mismo que hace rato, tengo que saber el valor, ¿verdad? Y aquí le puse el valor, .95, no aparecía, yo lo puse para este material, .95, igual que en el anterior. Y ya le dije que lo calculara. Por default me da las tensiones y esto es lo que me interesa, ¿verdad? Me da la deformación. Obvio para ustedes que esta deformación, creo que lo saben, el Solid me va a estar dando una deformación lineal. Yo tendría que, si quisiera, convertirlo a angular, ¿verdad? Si quisiera ver cuánto se torció. No, aquí nada más es cuánto se desplazó en cualquier eje, linealmente hablando, ¿no? Y el más grande, 8.05 por 10 a la menos 3, o sea, 8 milésimas, ¿no? Lo que se desplazó, el más crítico. ¿En qué hertz se generó eso? ¿A cuántos hertz? No me lo da, igual que el otro lo tengo que pedir. Le digo que me dé un trazado modal y aquí me dice a cuánto, ¿no? A 1970 hertz aproximadamente. Se genera esa deformación que hablamos, que podría ser, le llaman crítica porque es la más grande, no sabemos si realmente es crítica, ¿no? Es a lo que se refiere. Y ese es el cálculo que se genera, ¿no? Quien pueda hacer el dinámico pues te va a dar una idea más clara, pero no lo puedo garantizar. Yo he tenido ya problemas para hacer ciertas simulaciones, ¿no? Ya depende del equipo. Sugerencia pudiera ser que les pudiera ayudar a algunos, cuando crean su malla, pues hagan la malla lo más burda posible, ¿no? A ver si así se puede generar, ¿no? Y si no, pues ya nos rendimos, no se pudo. Estas están pensadas para hacerlas en Workstation. Y por aquí debería de decir, antes de que se me pase, que también aplica para momentos. Por aquí creo que también lo menciona, no me acuerdo si lo pusieron estos chavos, pero bueno, como ejemplo pues pudiera funcionar, ¿no? Y esa sería la simulación. Y ahora sí, los que tengan por ahí pendientes de entregar, sabemos que el lunes se entrega ya todo. El lunes les voy a encargar que traigan su modelo para compararlo contra su archivo de Solid. Me voy a traer yo mi flexómetro y mi vernier para comparar las mentiras que diga su ensamble de Solid contra su modelo, su prototipo, ¿verdad? Que ya lo habíamos revisado, hicimos unas pequeñas observaciones, lo voy a cotejar el día 26. ¿Sí? ¿Alguna duda? El lunes les voy a comentar cómo se va a generar el reporte de este problema. Dijimos que íbamos a entregar, al menos era la idea, entregar el de la placa hasta donde habíamos observado, hasta donde hayan llegado. Si se fijaron, primero dejé que investigaran y el único que me hizo preguntas, y yo creo que investigó al menos, fue Eder. Bueno, ¿y cómo hago la comparación? ¿Cómo hago esa comparación? Y bueno, entreguen lo que hayan encontrado. Yo ahorita traté ya de poner otro ejemplo de por qué no se puede profundizar más, porque no es una escala física real, es una escala nada más de colores. Lo tratamos de explicar la vez pasada. Ahorita debe ser nada más su reporte del sistema de placa, ¿no? Hasta ahí. El martes van a entregar el de este ensamble, pero ya les voy a decir bajo qué términos. Traten de hacerlo, si lo pueden hacer hasta el estudio de frecuencia, pues será hasta ahí. Si lo pueden hacer hasta el estudio dinámico, mejor, ¿verdad? Pero ya el lunes les daré las premisas, el documento, cómo se va a entregar, ¿vale? De esa parte. ¿Perdón? La pieza no se puede ver en el archivo. Cuando generas el Word es muy importante que no muevas, hace una liga SolidWorks
como en los ensambles. Tú tienes tu ensamble y tus piezas. Si cuando haces la liga tú lo mueves, ya no se va a ver la pieza. Entonces, para hacer el ensamble. para generar o no lo puedes tú abrir en tu sol. Eso es por el parasólido que tienes. ¿Ya probaste exportar el parasólido? No, yo para hacer la pieza. Como le mandó al. No puedes abrir el XT. Voy a ver. ¿Qué puerto tiene tu computadora? ¿Tiene serial o HDMI tu computadora? Préstamelo. Vamos a ver. Tienes ahí la pieza, ¿no? El parasólido. Tienes el parasólido ahí en tu escritorio. Parasólido. El XT, pues. Y luego, ¿cómo compruebo que no se puede abrir? A ver. No es que dude, Ahora sí descargo. tiene una memoria. No es que dude, pero sí. Dice que ya vamos sobre el reloj. A ver. Cada quien le dabas el. Pero luego es Mira, voy a minimizar tu archivo. Y nada más voy a pasarte aquí en una memoria de XT, el parasólido. Cada que le das clic y das. Ver si efectivamente no se puede abrir en el tuyo por alguna cuestión de tu software. Le Si seleccionas fue toda la pieza. procedimiento lo que no se hizo. Ok, mira, el parasólido es este. Sí, te Tengo das acá cuenta para que pasarlo a la memoria y que veas que es ese, efectivamente. No estamos mintiendo. Me voy aquí a práctica 2. Así voy ya. Tengo que proceder con la valva y se lo dejé. 2. Es este, el parasólido. Enviar ¿Eh? a extraíble. Ahí está. Ya este. Porque lo volví a abrir, güey. Me olvido de. A ver, ahora Que a sí. mí también me parecía mucho. ¿De otro lado? Un ladito. Ok. Abro Solid. Me voy aquí. Archivo. Abrir. Mal acostumbro. Ahí. Aquí le cambio a parasólido, ¿no? Aquí parasólido. Tiene el procedimiento que seguiste, ¿no? Busco en dónde está. Yo lo tengo en USB. Parasólido. Tengo opciones que las puedo explorar. Pásale, compañero. Aquí me dice nombre, sí, ya. Listo. No me gusta. La malla la hacemos más gruesa, más fina. Entre más fina mejor, pero más broncas para tu compu. Sí se puede. Sé que puede chiquita. Voy a mover tu barra, ni Sí, modo, se puede la no me chiquita. deja ver. Barra de herramientas. Sí, no. Vamos a moverla. Me voy a salirme tantito. Me voy a entretener un momento para que me permita hacer esto. Esta cara se le